Marcos Allende López. Marcos lidera la investigación de blockchain, tecnologías cuánticas y identidad digital autosoberana en el Departamento de Tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo. Es el Technical Leader and Coordinator del Programa Regional de Blockchain LACchain para América Latina y el Caribe. Ya hemos tenido varias conversaciones con Marcos por temas de blockchain acá en Uruguay. Pero Marcos justo el año pasado tomó, como dice ahí al final de su presentación, es físico cuántico de formación y se puso a escribir un libro que publicó ahí el área de publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, nos conocimos ahí en Washington y le pedí que si se animaba a dar una charla en estas charlas abiertas del CONICYT, un poco reflejando ahí su conocimiento y cómo ha profundizado en los temas de computación cuántica, y bueno, y participa en varias cosas de computación cuántica en Estados Unidos, ¿no? O sea que muchas gracias, Marcos, y por tomarte el tiempo de ahí desde Washington de estar acá con nosotros en Uruguay, por lo menos en forma virtual. Te dejo libre para que puedas compartir, y ya compartimos y... Perfecto. Bueno, antes que nada, me gustaría empezar por darte las gracias, Leonardo. La verdad que es un placer siempre poder participar en estas reuniones a las que me invitas. Hoy el foro es de un nivel excepcional, tanto en la audiencia como en los panelistas con los que tengo el placer de compartir coloquio. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Leonardo. Como siempre, estoy en deuda contigo. Y, bueno, pues muchas gracias a todos también por su tiempo atendiendo a esto, ¿no? Como decía Leonardo, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Departamento de Tecnología, y desde hace 3 años venimos trabajando en tecnologías cuánticas, en blockchain y ahora también identidad digital autosoberana. Intentamos trabajar desde la parte de investigación para entender la tecnología, explicársela a los especialistas del banco y aplicarla a proyectos con impacto en desarrollo. Y luego también intentamos hacer nuestras propias cositas, ¿no? Por ejemplo, con tecnologías cuánticas estamos ya en el segundo piloto que hemos hecho con criptografía. Luego os contaré un poquito más de ambos cuando lleguemos a la sección. Y también publicamos bastante artículos, papers, etcétera. Ahora mismo estamos a punto de sacar un libro que saldrá el 1 de septiembre, unas 150 páginas. Llevamos muchos meses trabajando en ello sobre tema de billeteras digitales, blockchain, identidad digital autosoberana. Entonces, bueno, la presentación de hoy tiene más slides de los que voy en realidad a compartir, porque básicamente es la presentación que generé en su momento del libro que menciona Leonardo, que publicamos el año pasado, que tiene ya 40.000 descargas y estamos súper orgullosos. Y entonces lo que voy a hacer es hablar de las slides que complementan lo que ya han introducido los dos panelistas anteriores. Entonces, a ver. Bien. Vale. En primer lugar, ¿qué es esto de las tecnologías cuánticas? Bueno, pues las tecnologías cuánticas a mí me gusta definirlas como aquellas que utilizan o que se aprovechan de los fenómenos del mundo microscópico que estaba describiendo justamente Adrián. Es decir, Adrián introdujo el fenómeno de la superposición cuántica, el fenómeno del entrelazamiento, diferentes fenómenos que ocurren solamente a la escala en la que viven los átomos y partículas digamos, más pequeñas. Pues cuando utilizamos esos fenómenos para construir tecnología, esas tecnologías las llamamos tecnologías cuánticas. Bien, ¿cuáles son las tecnologías cuánticas? Bueno, pues las tecnologías cuánticas en realidad no son algo nuevo. Mucha gente se piensa que estamos empezando a desarrollarlas, pero llevamos utilizando tecnologías cuánticas desde mitad del siglo XX, porque utilizamos los láseres, utilizamos tanto para cirugía como para almacenamiento de información, utilizamos las imágenes por resonancia magnética en medicina y muchas otras tecnologías que utilizan estos fenómenos del mundo microscópico. Es decir, que ya utilizamos tecnologías cuánticas desde hace años. Sin embargo, ahora estamos ante quizás el nacimiento o el comienzo de una segunda generación de tecnologías cuánticas que se espera que marquen una época, que marquen una era tecnológica en el avance de la raza humana, ¿no? Generalmente la gente se queda en la computación porque es la más sexy, es la que más seduce y probablemente vaya a ser la más disruptiva, pero a mí me gusta hacer el esfuerzo de nombrar 7 tecnologías cuánticas, que son las que yo considero que se pueden distinguir
y que todas utilizan este tipo de fenómenos, ¿no? Son 7 campos diferentes. Uno es la computación, que no hace falta introducirla más. Otro es la información cuántica. Información cuántica abarca todo lo que tiene que ver con criptografía, ¿vale? Y con comunicación. Es el campo que estudia cómo, digamos, generar, enviar y recibir información de manera segura, de manera protegida, precisamente de la computación cuántica. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Luego está la parte de los simuladores. Adriana estaba comentando que cuando hablamos de computación se puede distinguir, digamos, 3 tipos de máquinas, ¿no? Unas que son computadores universales, que en realidad serían capaces de correr cualquier tipo de algoritmo utilizando qubits, y luego otras que tienen un alcance más limitado, o bien porque sus qubits están configurados de una manera específica y no utilizan corrección de errores, o bien porque ni siquiera utilizan qubits y simplemente se dedican a, digamos, consiguiendo estados cuánticos de otra manera, a hacer, resolver problemas de optimización. Entonces, ahí me gusta clasificar en 2 grupos lo que es la computación cuántica, que es lo que yo considero, bueno, no yo, ¿no? Lo que muchos consideran, y yo estoy de acuerdo, como computación universal, y luego están los simuladores cuánticos, que no son computadores universales, sino que máquinas que utilizan, pues, generalmente la resolución de problemas de optimización para resolver problemas físicos. Luego están los sensores, está la metrología, está la óptica y están los relojes atómicos, que son otros 4 campos también independientes que se aprovechan de estos fenómenos microscópicos, ¿vale? Bien. Voy a saltarme todo esto porque ya se explicó muy bien la computación. Me gustaría también enseñar esta imagen, que nosotros la hicimos para nuestro paper, que creo que es un poco más completa porque muestra algunos hitos adicionales a los que muestra la imagen del MIT. Imágenes como esta las podéis encontrar también en el paper, ¿vale? Hay muchas imágenes de este tipo que hemos generado como resultado de nuestra investigación. En general es justo lo mismo que presentaba Adriana en cuanto a hitos. Y ahora vamos a entrar un poco en lo que era mi tema de presentación, ¿no? Que es cómo va a impactar o cómo está impactando lo que son las tecnologías cuánticas en el área de la tecnología. Y luego también a nivel internacional, qué es lo que se está haciendo para liderar o para ponerse en una posición de liderazgo en esta nueva era tecnológica. Entonces, voy a hablar de 3 temas: ciberseguridad, luego blockchain y luego muy rápidamente inteligencia artificial, también para, digamos, alineado con lo que comentaba Efraín, ¿no? Entonces, en cuanto a ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, en principio, son una amenaza, ¿vale? ¿Por qué son una amenaza? Pues porque, como bien indicaron tanto el NIST como el NSA, la National Security Agency de los Estados Unidos, y otras agencias internacionales estándares, ya allá por 2015-2016, si se llegasen a construir computadoras cuánticas suficientemente robustas, por suficientemente robustas quiere decir que tengan un número de qubits suficientemente grande para poder, digamos, correr cierto tipo de algoritmos, y luego también tengan todas esas cosas que ya se han mencionado en cuanto a corrección de errores y demás, si estas computadoras se llegasen a desarrollar, que todo apunta que va a ocurrir antes o después, estas computadoras podrían romper todas las, digamos, los algoritmos o los protocolos de encriptación que utilizamos hoy en día. Es decir, la criptografía que utilizamos en Internet para enviar mensajes de un lado a otro se va a poder romper. La criptografía que utilizamos digamos, en telecomunicaciones para nosotros enviar mensajes de un teléfono móvil a otro, por ejemplo, también se va a poder romper. Entonces, teniendo en cuenta que hoy en día nuestra manera de proteger la información no es proteger el canal, porque, por ejemplo, la comunicación móvil va a través del aire, viaja a través del aire, no se protege el canal, sino que lo que se hace es se protege el mensaje con una criptografía. Si tenemos computadores cuánticos que pueden romper esa criptografía, entonces toda la seguridad de nuestra información y nuestros mensajes se viene totalmente abajo, ¿vale? Bien. Sin embargo, voy al primero aquí. Sin embargo, bueno, aquí me falta una slide. Bueno, lo que cuento aquí normalmente es que hay 2 alternativas para esto, ¿vale? 2 alternativas para desarrollar nueva criptografía que sí sea resistente a la computación cuántica.
y que por lo tanto nos permita recuperar la seguridad de nuestra ciberseguridad. La primera se llama Post-Quantum Cryptography, que consiste en algoritmos, ¿vale?, que no son los algoritmos que utilizamos ahora, como por ejemplo RSA, que se basa en la factorización de números primos, o curvas elípticas o logaritmos discretos, que son como los tres conjuntos de algoritmos cuánticos que utilizamos para criptografía hoy en día. La idea es utilizar nuevos algoritmos que sí sean resistentes a la computación cuántica, que no se puedan romper tan fácil con la computación cuántica. Es decir, que para cuando tú expones una clave pública no sea tan sencillo encontrar la clave privada que está detrás y que permite desencriptar el mensaje que la clave pública encriptó, ¿vale? Entonces, esto es Post-Quantum Cryptography. Y esta es la alternativa número 1. La alternativa número 2 consiste en lo que se llama Quantum Key Distribution, ¿vale? QKD. Quantum Key Distribution es básicamente utilizar utilizar fenómenos cuánticos para combatir la computación cuántica. Específicamente el fenómeno cuántico o más bien, mejor dicho, utilizar el hecho de que cuando observamos la naturaleza cambia, ¿vale? Digamos la de coherencia cuántica que estaba explicando Adri. Entonces, lo que ocurre en el Quantum Key Distribution es, ahora vamos, en vez de utilizar una criptografía que se basa en que tenemos unas llaves públicas que exponemos y unas llaves privadas que utilizamos para desencriptar la información, ¿vale?, o unas firmas digitales que consisten en una clave privada que utilizamos para firmar y luego hay una clave pública que la gente utiliza para comparar si lo hemos firmado o no con la clave privada correspondiente, lo que propone Quantum Key Distribution es utilizar la misma clave para encriptar y desencriptar el mensaje, pero que esa clave se comparta entre el que envía el mensaje y el que recibe el mensaje de manera cuántica o protegido con física cuántica. ¿Cómo? La idea es que si yo, por ejemplo, le voy a enviar un mensaje a Leonardo, se lo envíe los ceros y unos, pero si le voy a enviar una clave a Leonardo, que luego vamos a utilizar para encriptar un mensaje, la idea es que esa clave yo se la envíe codificada en estados cuánticos, por ejemplo, en partículas de luz, en fotones. Lo que yo puedo hacer es definir que la polarización de un fotón, es decir, si un fotón es una flechita que puede estar vertical o horizontal, yo acuerdo con Leonardo que si está vertical es un 1 y que si está horizontal es un 0. Entonces yo le voy a enviar a Leonardo por una fibra óptica o por wireless, le voy a enviar una serie de ceros y unos, ¿vale?, codificados en estados de fotones, y la magia de todo esto es que cuando un espía observa ese intercambio de la clave cambia y Leonardo y yo cuando reconstruyamos la clave vamos a darnos cuenta, a ser capaces de darnos cuenta de que alguien estuvo observando la clave. Entonces, o la depuramos o la descartamos. Entonces, esta es la segunda propuesta para combatir la computación cuántica, ¿no? El intercambiar claves de una manera que es totalmente segura porque está protegida por las leyes de la física, ¿vale? Y esto no lo digo yo, lo dice ETSI y otras muchas agencias estándares. Bien. Hoy en día se están proponiendo soluciones en ambos campos, ¿no? Con ambos métodos. Bien. El segundo campo que quería comentar en cuanto a la aplicación de tecnologías cuánticas en tecnología es blockchain, que es un poco el área en la que yo más trabajo. Con respecto a blockchain, estamos en una situación muy similar a la que estamos con respecto a Internet. Es decir, todo lo que aplica a lo que acabo de contar de ciberseguridad aplica a blockchain, porque al final blockchain es una red de computadoras conectadas que utilizan los protocolos de Internet para enviar información y mantener una copia sincronizada de un registro de información o de transacciones. Entonces, el hecho de que blockchain utilice Internet lo hace vulnerable al ataque de los computadores cuánticos. Y el hecho de que blockchain utilice la criptografía que usa Internet tanto para firma de transacciones como para encriptación de mensajes, también lo hace vulnerable a los ataques de computadores cuánticos, cuando sean robustos. Entonces, estas son las dos áreas que tenemos que mejorar en las redes blockchain. Luego hay una tercera área que es el minado de bloques, que para los que estéis un poco familiarizados con blockchain, hay redes públicas como Bitcoin o Ethereum que utilizan un protocolo de consenso que se llama Proof of Work, en donde hay una competición para encontrar como digamos, el código correcto que te permite generar el siguiente bloque y recibir una recompensa. Bueno, pues ahí la computación cuántica va a permitir que cuadráticamente más rápido se encuentre ese código y se mine el bloque.
Esto es gracias al algoritmo de Grover, que antes comentaba Efraín, pero no es un problema, no es una amenaza grande. Primero, porque la mayoría de las redes ya no utilizan este tipo de protocolo de consenso. Y segundo, porque bastaría con aumentar la dificultad de encontrar ese código cuadráticamente para combatir esa ventaja cuadrática de la computación cuántica. Y luego hay un cuarto tema, que es la reversibilidad de las funciones hash, que en principio esto no es ningún tipo de amenaza, porque las funciones hash son irreversibles, ¿vale? No quiero entrar en todos los detalles de preimagen, segunda preimagen, colisión, pero digamos que las funciones hash son irreversibles y van a seguir siéndolo con la computación cuántica. Bien, me gustaría rápidamente dar una serie de hitos en este sentido. No se ha hecho prácticamente trabajo en el campo de criptografía cuántica para blockchain. Hasta donde nosotros sabemos desde el BIP, en esta red de LACChain, que es la red regional de blockchain para América Latina y el Caribe, que nosotros hemos lanzado, somos los primeros que estamos introduciendo criptografía cuántica de verdad para trabajar o para proteger las redes blockchain. Y fuera de eso no hay más que algún paper, algún artículo publicado. Bien, y en tercer lugar me gustaría mencionar un poquitito de la inteligencia artificial, porque me gusta mucho esta slide que cuento a veces. Que es que si nosotros pensamos cuáles son los estadios de la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial cuando fue concebida, cuando se le dio el nombre, se pensaba como que máquinas o sistemas computacionales o programas pudiesen llegar a ser inteligentes, ¿no? Inteligentes artificialmente, pero inteligentes. Podríamos entrar en todo o a definir qué significa la inteligencia, qué significa la conciencia, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso estaba claro que cuando utilizaron este término estaban pensando en que pudiésemos tener máquinas o programas que pudiesen desarrollar algún tipo de actividad inteligente o consciente similar a la de los seres humanos. Entonces, si lo orientamos desde este tipo en este aspecto, podemos definir 4 estadios o 4 fases de lo que sería la inteligencia artificial. Una primera fase es una fase reactiva, es decir, tenemos programas, por ejemplo, un Alexa, que nosotros le damos una orden y nos devuelve una respuesta, ¿vale? Eso es Alexa. Luego hay una segunda generación de inteligencia artificial, que es aquella que acumula información, por ejemplo, el Machine Learning. Nosotros le damos información, va acumulándola, va mejorando su manera de responder y nos va dando respuestas cada vez mejores. Hasta aquí es hasta donde hemos llegado hoy en día. La inteligencia artificial no ha pasado de aquí todavía. Sin embargo, en principio puede haber 2 estadios más avanzados, que son la teoría de la mente, lo que se llama teoría de la mente, que es la capacidad de que las máquinas desarrollen sus propios pensamientos y sus propias emociones, es decir, que algo les guste o que no les guste. Y por último, que las máquinas lleguen a tener una conciencia, es decir, que sean capaces de darse cuenta de su propia existencia y que puedan entenderse a sí mismos como seres conscientes. Entonces, en principio, la computación cuántica podría permitir desarrollar cierto tipo de programas que tuviesen una parte aleatoria, una parte, o sea, que utilizasen los propios fenómenos de la mecánica cuántica que probablemente estén detrás de lo que es nuestra conciencia para intentar dotar de una conciencia similar a las máquinas, ¿no? Se han hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, en España hay un grupo en el País Vasco que ha empezado a simular genética con computadores cuánticos, es decir, básicamente simula un genoma y digamos, las 2 partes de la célula, ¿no? Se me ha ido el nombre, pero, digamos, simula la interacción, ¿no? Deja que una parte, como una parte de la célula evolucione, otra no evolucione y va haciéndola reproducir con una evolución aleatoria en su interacción con la naturaleza y luego ve qué pasa, ¿no? Os recomiendo este estudio, en el paper lo referencio, no sé si está aquí, no, pero no me acuerdo de memoria. Luego, en inteligencia artificial, como decía Efraín, pues hay un potencial también de, combinar lo que serían, que lo que en principio va a pasar, combinar algoritmos cuánticos con algoritmos clásicos para tener una potencia mucho mayor, ¿no? Es decir, desarrollar algoritmos híbridos. Bien, antes de cerrar esto, me gustaría mencionar, a ver cómo vamos de tiempo, me gustaría mencionar un poco con respecto a los 2 pilotos que antes hablaba, que estamos haciendo en el Banco Interamericano de Desarrollo.
El primero fue, nosotros nos trajimos, trabajamos con ID Quantic, que es la empresa suiza más avanzada probablemente en el mundo en el desarrollo de tecnología cuántica, principalmente para criptografía. La trajimos al BID y tuvimos dos máquinas, una máquina A y una máquina B, que generaban esta conexión cuántica para compartir claves, como el ejemplo que ponía antes entre Leonardo y yo mismo, y básicamente encriptamos toda la red telefónica del BID y hacíamos videollamadas que iban encriptadas cuánticamente del punto A al punto B dentro del BID. Ahora mismo lo que estamos haciendo es utilizar el otro tipo de criptografía, el que no es puramente cuántico, sino que es utilizar algoritmos que son resistentes a computación cuántica. Aquí estamos trabajando con el Instituto Tecnológico de Monterrey y con Cambridge Quantum Computing, una empresa de Inglaterra, en donde básicamente ellos nos están enviando desde Inglaterra entropía cuántica, que es aleatoriedad de claves, y de ahí empezamos a generar con los algoritmos postcuánticos llaves público-privadas, y básicamente con eso encapsulamos la comunicación entre máquinas blockchain, entre nodos de la red. Es decir, toda la comunicación que va por Internet la encapsulamos con criptografía postcuántica para que sea totalmente resistente. Estamos ahora en pleno piloto y esperamos para finales de año tener resultados y publicar un paper al respecto. Bien, muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, me gustaría comentar que hay muchas áreas industriales, muchas áreas, digamos, muchos sectores, como decimos en el BID, en los que puede tener gran impacto la tecnología cuántica. No voy a ir muy rápido. Medicina, como siempre que hay avances tecnológicos, es uno de los campos más, digamos, más beneficiados. Por ejemplo, la óptica cuántica permitirá detectar cánceres sin ningún tipo de proceso invasivo en el cuerpo humano. También se podrán simular, como antes explicaban Efraín Adriana, perdón, como antes explicaban Efraín y Adriana, se podrán simular la interacción de moléculas de medicamentos con moléculas del cuerpo humano para poder ver cómo un medicamento podría afectar. Por ejemplo, ahora en el caso del COVID se podría simular el efecto de una vacuna sin tener que llegar a experimentarla en seres vivos, a lo mejor, ¿no? Eso es lo que se espera que pase en el futuro. Y otras muchas aplicaciones, ¿no? En el campo de energía y agricultura hay un caso de uso también muy interesante, que es el siguiente. Hoy en día utilizamos más de, o en torno al 2% de la energía mundial en la producción de amoníaco. El 2% de la energía mundial se gasta en producir amoníaco. ¿Por qué? Porque el amoníaco se utiliza para fertilizantes, ¿vale? En casi todos los alimentos que consumimos. Entonces, el amoníaco se produce a temperaturas muy altas y presiones muy altas, porque el amoníaco, como sabéis, es NH3. N quiere decir que hay un átomo de nitrógeno, pero el nitrógeno viene en moléculas de 2 y entonces romper esa molécula es muy caro energéticamente. Entonces, la idea es que hay una forma de producir amoníaco sin necesidad de hacer esto, pero para poder entender esa forma de hacerlo y llevarla a cabo es necesario simular ese proceso y para simularlo las computadoras cuánticas ayudarían mucho. Este es un ejemplo que se pone mucho, por ejemplo, por Isaac Chuang del MIT. Bien, en temas de educación, pues no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero va a haber una gran cantidad de puestos de trabajo alrededor de tecnologías cuánticas, seguro, porque básicamente en ingeniería estamos llegando a una escala en la materia en la que empezamos a tratar con efectos cuánticos. Entonces la ingeniería en el futuro combinará tecnología cuántica en casi todos sus campos. Entonces ahí, tanto a nivel técnico como a nivel luego pues, de negocio, habrá pues una gran oportunidad de trabajo, ¿no? En economía y finanzas también hay estudios que dan modelos para predecir los valores de los activos después de crisis financieras, ¿no? Que es un problema complejo que no se puede resolver con computación clásica. En tema de transporte también será posible en principio simular. Por ejemplo, imaginaos que una ambulancia tiene que llegar rápidamente a su destino. Pues manejar toda una serie de variables de dónde están los autos, de cuál es el estado de los semáforos, de cuál es la ruta, etcétera, 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 a los computadores clásicos muchas veces se les es muy complicado. Con computadores cuánticos podría ser mucho más sencillo. O en tema de meteorología y cambio climático, también se espera que a lo mejor en algún día se pueda predecir mucho mejor el clima o incluso hacer predicciones a muy largo plazo del cambio climático o incluso, quién sabe, llegar a predecir catástrofes naturales, ¿no? Bien, muy rápidamente, y esta va a ser la parte final de la presentación,
Me gustaría mencionar también, que es parte de la investigación que hicimos, cuál es el estado actual en los países. Esta presentación ya está un poco desactualizada porque es del año pasado y esto avanza muy rápido, pero para dar una idea, y luego puedo mencionar también qué cosas se han hecho desde entonces, para dar una idea de dónde está cada región o cada país del mundo, sirve. Tenemos dos regiones o dos países que están liderando dos áreas. El área digamos, de la criptografía, ¿vale?, y de la comunicación, la lidera sin duda China. China tiene un programa nacional de 11,5 billones de dólares para investigación y desarrollo de criptografía cuántica. Están desarrollando redes de estas que comentaba de Quantum Key Distribution, las redes puramente cuánticas, están desarrollando tanto redes terrestres como redes satelitales, es decir, intercambian estas claves tanto por fibra óptica como a través de satélites. En el 2016 lanzaron el primer satélite para hacer esto y realizaron una videollamada cuántica, que es esta, cuánticamente encriptada con la Academia de Ciencias de Austria. Están lanzando todo un ejército de satélites para poder habilitar a nivel global este tipo de telecomunicaciones cuánticamente encriptadas y están montando un laboratorio nacional de 370.000 metros cuadrados, o sea, 370 kilómetros cuadrados para investigación de criptografía cuántica principalmente. Y luego a nivel terrestre tienen redes de miles de kilómetros que intercambian también estas claves. Vale, a nivel de, bueno, digamos, la Unión Europea está un poco a medio camino entre Estados Unidos y China. Están avanzando tanto en criptografía como en computación, pero están mucho más atrasados, ¿no? Tienen un presupuesto también a nivel de Unión Europea de 1 billón y luego hay varios países que tienen presupuestos nacionales. Luego, con respecto a Estados Unidos es quien más avanzado está en computación cuántica. No porque el gobierno se haya esforzado en ello, sino porque las empresas privadas que están desarrollando la mayoría de los computadores cuánticos son estadounidenses. Como bien hemos mencionado, tanto Adriana como yo en los diferentes gráficos, IBM, Rigetti, Microsoft, Intel, IonQ, todas estas entidades son estadounidenses. Luego Estados Unidos, después de tener bastante presión, incluso mediática, por estar quedándose atrás con respecto a China, ha empezado también a desarrollar la parte de criptografía, ¿no? Y en el 21 de diciembre de 2019, ¿vale?, a finales del año pasado, Trump de 2018, Trump aprueba la iniciativa Quantum Act para dedicar 1,3 billones de dólares a investigación y desarrollo de criptografía cuántica, ¿no? Bien. Luego Japón está sobre todo muy avanzado en temas de inteligencia artificial, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial cuántica, redes neuronales cuánticas y demás, son probablemente los más avanzados. Reino Unido fue el primero en empezar, en 2013 ya le estaba metiendo 350 millones al tema de las tecnologías cuánticas. Alemania le ha metido también 650 millones. ¿Y qué pasa con América Latina y el Caribe, no? Bueno, con respecto a América Latina y el Caribe, desafortunadamente no conocemos ningún programa de gobierno, ni por supuesto regional, que esté financiando proyectos de tecnologías cuánticas. La mayor parte de los proyectos de universidades están siendo financiados de manera un poco indirecta, es decir, proponen una aplicación que sí tiene financiación y luego le meten tecnología cuántica por debajo, pero no hay una financiación directa para la tecnología cuántica. En principio hemos encontrado que Brasil, México y Argentina son los países que mayor número de investigadores y de publicaciones tienen en el campo. Luego también está Uruguay, por supuesto, como habéis podido ver en esta charla, con una investigación en diferentes universidades. Colombia también, Chile también, pero a partir de ahí ya prácticamente no hay nada. A nivel de sector privado encontramos algunas startups, como por ejemplo Quanam, de la que ahora hablará Martín, que está haciendo cosas súper interesantes en Uruguay, pero también conocemos QIN en Chile, pero no hay mucho más tampoco a nivel de startups en la región. Es decir, estamos muy por detrás en la región en el desarrollo digamos, de tecnologías cuánticas, y teniendo en cuenta que están invirtiendo billones en otras regiones, es muy importante hacer algo para no quedarse atrás. Esta imagen también la preparamos para el documento, por si le queréis echar un ojo. Esto es como un resumen a nivel global del resto del mundo. Y con esto me gustaría llegar a la conclusión, ¿no? La conclusión es que, en principio,
todo apunta a que las tecnologías cuánticas van a marcar una nueva era tecnológica, ¿vale? Y todas las nuevas eras tecnológicas, todas las revoluciones industriales, digamos, ¿no?, traen consecuencias demográficas, económicas, sociales y ambientales, al menos. Entonces, si queremos que América Latina y el Caribe no vaya 10, 20 años retrasados con esto, ¿no?, es muy importante que se empiecen a hacer cosas ya, tanto del sector público como del sector privado, que se empiecen a hacer alianzas entre empresas de comunicaciones, startups y la academia, que empiecen a financiarse desde los gobiernos programas con tecnologías cuánticas, que haya movimiento, hackatones, charlas como esta, socialización de la información. Es súper importante para que la región dé un paso adelante y esté a la altura de otras, como lo está estando en otras tecnologías, como por ejemplo blockchain, ¿no? Con esto les dejo enlaces a algunos de los artículos que hemos publicado y este paper que he mencionado, bueno, o del que he dado la presentación. Y bueno, también estaría encantado de conectar con ustedes en redes, en LinkedIn soy Marcos Allende López y en Twitter soy Marcos Allende N. Así que cualquier cosa, un placer, de verdad, Leonardo y todos, muchísimas gracias por permitirme participar en este foro. Y con mucho gusto cualquier pregunta más adelante o cualquier contacto estaré encantado de conectar y de responder. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Muchas gracias por el tiempo.